No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Pero bueno, no sigamos hablando de paliza, vamos a tener un poco de cordura, por favor. Cordura, ¿verdad? Vamos a tener un poco de vamos a medirnos porque tenemos que darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Ya no sé cómo presentarlo, sino si como secretario de Asuntos Legales del Partido de la Liberación Dominicana o si como el candidato a la senaduría por el Distrito Nacional. Precandidato para que no se pongan guapos los demás. Sí, hay que tener cuidado, no lo meta al medio. Pero tú eres amigo de Sánchez Cárdenas. No, yo soy amigo de todos, de todos. No. José Dantes, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todos y un buen feliz año para todos ustedes y para sus familias. Con que simplemente me diga José Dantes basta. Eso es más que suficiente. ¿Sí? No, pero que le digan a uno candidato a, ya eso tiene un Lo que ocurre es que también hay un elemento legal, es que no somos candidados hasta octubre. Exactamente. Y no somos precandidatos hasta julio. O sea, somos Abel Martínez. Incluyendo a Abel Martínez. Abel es aspirante presidencial. Y eso lo hemos dicho en términos legales. Entonces lo correcto es aspirante a la senaduría del Distrito Nacional. Correcto. Hasta julio. Aspirante. En julio será precandidato y en octubre será el candidato a senador por el PLD. Con razón fue que yo vi a Faride comprando los motiles en una farmacia. Probablemente sí. Dile que lo vaya buscando todo. Porque esa pela va. José, ayer hacías este importante anuncio de tus aspiraciones. Sí. Y me gustaría que nos cuentes un poco de lo que te motivó a presentarte, a aspirar a esta posición, porque ayer en tu discurso mencionabas algunos elementos importantes de lo que entiendes que necesita la sociedad dominicana. Claro, mira, yo creo que ya luego de un proceso de más de 28 años de actividad en los partidos políticos, como lo he tenido yo, y habiendo pasado por todos los estamentos internos, y tomando en cuenta que el Distrito Nacional lamentablemente ha sido abandonado a su suerte por las autoridades de la ciudad en todo el sentido, incluyendo los representantes al Congreso Nacional, pues yo creo que ya se hace necesario que realmente se pueda presentar una propuesta lo suficientemente distinta a lo que ha sido hasta este momento. Nos hemos dado cuenta que en los 2 años la persona que representa a ese nivel senatorial no es alguien que se preocupa de una manera sincera sobre los problemas, sobre la búsqueda de las soluciones a dichos problemas que afectan al Distrito Nacional. Esto es una ciudad súper hermosa, pero es una ciudad muy caótica. Y si bien es cierto que tú me podrás decir, bueno, pero ¿qué hace un senador en ese sentido? El senador tiene facultad para poder promover proyectos de leyes que vayan a favor de la ciudadanía de una demarcación X y del país en sentido general. Entonces, nos hemos dado cuenta que en estos 2 años la prioridad de esa senadora ha sido leyes que no benefician al pueblo dominicano en su conjunto, y la ley de fideicomiso es una de ellas, por ejemplo, cuando hay una serie de proyectos de leyes que están ahí engavetados desde hace muchísimo tiempo, pero además se trata de alguien que durante estos 2 años ha demostrado que tiene un doble discurso. Es una persona que se calla frente a sus jefes políticos para que no se incomoden. Y yo creo que de haber sido la paladín de la transparencia, que fue una de las banderas con que este gobierno hizo campaña, pues ha pasado de ser prácticamente eso a la retaguardia y a defender los intereses de las minorías. Entonces creo que se hace necesario una propuesta atractiva, una propuesta innovadora, una propuesta que tome en cuenta las leyes que realmente se requieren para impactar de manera positiva en la calidad de vida de la gente, como una ley de aguas, por ejemplo, que donde todo el mundo tenga acceso a ese derecho fundamental. Pero por otro lado se está requiriendo un código penal que tiene más de 2 años engavetado
por el problema de las 3 causales, entre otros elementos. Pero también tenemos una situación que son los mecanismos de fiscalización y de control del gobierno central. Tanto que ellos promovían la necesidad de fiscalizar al gobierno central. ¿Qué han hecho para fiscalizar lo que están haciendo en estos 2 años y medio? Absolutamente nada. Están creando gobiernos paralelos a través de fideicomisos sin ningún tipo de control financiero. Entonces, yo creo que esos son parte de los elementos que nos motivan a aspirar a la candidatura a la senaduría en el Distrito Nacional. José, dejando en el margen a Faride, sí. Además no la nombremos mucho porque ella, sí, ella tampoco nos quiere mucho a nosotros. Hablé mucho de ella. creo que ya le hice promo gratis. Sí, promo. Y tenemos 2 años detrás de ella y nunca ha querido venir. Pero no importa. Eso es uno de los elementos, la representación. Y si tú me permites, o sea, además de la atribución legislativa de producir leyes, lo primero que debe tener claro un representante en el Congreso Nacional es que usted representa a una demarcación, a un electorado. A Faride Raful yo nunca la he visto en una comunidad, salvo que sea acompañada de funcionarios cuando hay una catástrofe natural. Entonces, lamentablemente yo creo que nuestro Distrito Nacional merece un senador que esté presente, que no esté ausente, que no se indigne ante los proyectos de préstamos de sus adversarios y que se calle como momia ante los proyectos propios de su gobierno. Pero habíamos dicho que le íbamos a dejar a un lado. No, pero ya, está totalmente dejado a un lado. Vamos a dar a Faride a un lado. Sí. Y si yo te pidiera que me mencionaras, supongamos que de aspirante pasas a precandidato, después a candidato y llegas a ser senador del Distrito Nacional. Sí. Pero que te permiten lograr una sola cosa. Independientemente de las razones, ¿cuál sería esa única cosa que tú con la cual tú saldrías satisfecho de haber sido senador? Mira, es que yo no creo que haya una sola cosa que me pueda a mí dejar satisfecho, porque hay muchas necesidades. Pero en el caso hipotético, en el caso hipotético, un código penal del siglo XXI. Lamentablemente nosotros contamos con un código penal del siglo XIX, 1886, donde hay una serie de figuras jurídicas que ya ni existen y hay una serie de figuras jurídicas nuevas y delitos nuevos que no están contemplados. Entonces yo creo que para que la sociedad, siendo la inseguridad ciudadana el principal problema identificado por el pueblo dominicano, creo que hay que darle una respuesta en ese sentido. Ojo, y el código penal no es que lo va a resolver. Ahora es el marco sobre el cual se van a sustentar las políticas públicas de prevención primero y luego de represión a los fines de disminuir la inseguridad ciudadana. José Dantes, tenemos que irnos a una pausa, pero primero quiero dejarte una pregunta sobre la mesa y es que nos cuentes un poquito de las cosas en las que tú crees y las causas que apoyas. Vamos a una pausa en No Se Diga Más. Estamos de regreso en No Se Diga Más por Top Latina 101.7. Recuerden que pueden conectar con a través de nosotros en las redes sociales, en Instagram, @NoSeDigaMásRadio y en Twitter, No Se Diga Más RD. Estamos con José Dantes, aspirante a senador por el Distrito Nacional. Y dejamos una pregunta y es, ¿en qué cree José Dantes y cuáles causas apoya? Mira, yo te pudiera decir que mis valores están sustentados en el cristianismo como forma de vida. Hay causales. Sin embargo, debo tener claro lo siguiente. Mis principios y mis valores son muy propios. Yo no me creo estar por encima de nadie y por vía de consecuencia entiendo que no es correcto tratar de imponer mi visión y mis principios a otras personas. Desde el punto de vista de la función pública, entiendo que el Estado debe ser laico. Eso es lo que ha garantizado la supervivencia o la coexistencia del Estado y las creencias religiosas. Entonces, en cuanto a la actividad política como tal, yo en todo caso hago mías las causas que son de la generalidad de la gente. Ahora, las causas sociales. Entonces, en ese sentido, creo que la labor más importante de un político siempre tiene que ser escuchar. Porque de la única manera que usted... A ver, ¿cómo yo veo la actividad política? La actividad política yo la veo de la siguiente manera. Yo entiendo que un político es un intérprete de su sociedad. Como un intérprete judicial. Ahora,
¿qué tiene que hacer un intérprete judicial para poder hacer su trabajo bien? Lo primero que tiene que hacer es escuchar. Escuchar a la persona que habla en el idioma que él entiende y que lo interpreta para luego hacer la traducción al otro, ¿no? Entonces yo creo que el político tiene que ser un intérprete que entienda las expectativas, los sueños, los anhelos, las preocupaciones sociales de la comunidad a la que sirve, interpretarlas, porque no hace nada con simplemente escucharlas si no las entiende. Entonces, luego de que las interpreta, ya con la capacidad de interpretación, pues entonces puede estar en la capacidad de proponer cómo esos sueños, anhelos y preocupaciones lo transforma desde la actividad política en las políticas públicas que vayan a dar la respuesta a esas necesidades, a esos sueños y a esos anhelos. Entonces, yo te digo sinceramente, por ejemplo, yo entiendo que una de las causas sociales que está demandando la sociedad dominicana es la protección del medio ambiente. Eso es un tema que para mí va a ser fundamental, esté yo en el Senado o me encuentre yo donde me encuentre. Pero por otro lado, otra de las causas sociales que realmente impactan al pueblo dominicano, vuelvo y digo, la inseguridad ciudadana. Nosotros tenemos que trabajar, pero ya no con parches. Y tú me podrás decir, bueno, pero ustedes estaban 20 años y no hicieron lo suficiente, o no hicieron nada. Sí, pero hoy somos otros actores los que estamos tratando de reestructurar un partido que se quiere presentar renovado a los fines de reconquistar la confianza social. Otra de las causas sociales que yo creo, porque cada comunidad tiene su causa social. Yo recuerdo que en la campaña pasada a mí me tocó andar por la zona fronteriza y una serie de productores de varios productos menores me planteaban que su problema de vida era 3 kilómetros de carretera que necesitaban para poder sacar sus productos y llevarlo al mercado central y poderlos comercializar. O sea, la causa social de esos campesinos era esa carreterita. Entonces, yo creo que las causas sociales realmente varían en función de las poblaciones con las que tú interactúes. Y la finalidad de todo político debe ser tratar de buscarle la solución a las problemáticas que tenga la ciudadanía y la sociedad en sentido general. Creo en muchas causas sociales, pero todas fundamentadas en mis principios del cristianismo. Eso no significa lo que tú dijiste al principio. Digo, no te puedes no tirar. No se le pasó. Sí, porque él sabe que no se puede tirar de cabeza y de lado la iglesia católica también. Tiene que jugar ahí en las dos aguas. No es un tema de jugar en las dos aguas. No es un tema de jugar en las dos aguas. Yo soy cristiano católico de nacimiento, criado en una fe católica muy enraizada por mi madre, que en paz descanse. Creo, sí, pero no creo en los extremismos. Yo creo que los extremos son malos. Yo te puedo creer más en alguien que es radical, porque lo radical realmente significa o tiene que ver con la raíz, con cuáles son tus raíces que te identifican como ser humano y como persona. Ahora, yo creo que todos los extremos son malos y creo que los dirigentes políticos lo que debemos es tratar de llegar a la mayor cantidad de consensos posibles, sin que eso signifique que seamos tibios, porque hasta de forma bíblica Dios nos ha dicho que te quiero frío o caliente, porque lo tibio lo detesto y lo vomitaré de mi boca. Está de moda, el tema que está de moda ahora son los fideicomisos, y tú hablabas particularmente días atrás acerca de propedernales. Ya con el consenso que hubo días atrás, se dejaba fuera el tema de Bahía de las Águilas, o por lo menos la duda de si se iba a utilizar a construir Bahía de las Águilas. ¿Qué opinión te merece, igual que en la adenda número 3 se hayan modificado algunas de los párrafos? La número 4. Sí. Sí, porque esto es parcho tras parcho tras parcho. Pero está bien, porque tú hablabas de que quienes gobiernan y quienes están en posiciones deben de representarnos, y ser representantes se trata también de escuchar
a sus representados. Totalmente, pero de planificar también, y eso es lo que carece esta gestión. Pero bueno, te comento, mira, ciertamente el tema de la ley de fideicomiso, principalmente la ley de fideicomiso público, que era la que se supone que se debió haber conocido primero porque es el marco regulador de todos los fideicomisos públicos, nosotros teníamos muchos meses en discusión con este proyecto. Nos sorprendió que en la recta final, vamos a llamarle así, de la legislatura, en época navideña, se despacha el Congreso del PRM y trata de aprobar de golpe y de porrazo la ley de fideicomiso y la ley electoral. Cuando nos damos cuenta de la letra chiquita que nadie lee, pues nos percatamos que ahí hay una serie de disposiciones que lamentablemente afectaban el interés del país, el interés de la sociedad dominicana. Y en ese sentido, entonces, nos vemos forzados a dar la voz de alerta sobre esos elementos. Entonces, nos enfocamos primero en la ley de fideicomiso público. Tú me tratas la de Pedernales. No es cierto que en la de Pedernales hubo un consenso. No. Hubo una aplicación ayer de una mayoría mecánica del partido de gobierno y aprobó la cuarta adenda que mandó el presidente. Pero yo te hablo de los ambientalistas. Sí. Que llegaron a un consenso de... Dice el gobierno, no los ambientalistas. Yo quiero oír a los ambientalistas. Hoy ellos están en varios programas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esta cuarta adenda? Y esta cuarta adenda, cuando se dan cuenta de que no se especificó bien que el aporte de ese patrimonio fideicomitido en términos de los terrenos de Bahía de las Águilas incluía las áreas naturales y las áreas del Parque Nacional Jaragua y la playa de Bahía de las Águilas, entonces sacan un parcho y dicen, bueno, de este patrimonio que estamos aportando, queda fuera todo lo que es área natural, etcétera, playa de Bahía de las Águilas, Parque Nacional Jaragua, Parque Cabo Rojo Pedernales, y ya con eso se resuelve. No, con eso no se resuelve, señores. ¿Por qué razón? Porque eso es un enunciado demasiado general y en derecho inmobiliario hay un principio básico en la ley 108-05 que es el principio de especialidad, que dice que el inmueble tiene que estar correctamente identificado en términos técnicos y en términos legales. Entonces, nuestro partido y la Fuerza del Pueblo nos abstuvimos de votar porque entendemos que este proyecto se quiere sancochar por razones que desconocemos o que conocemos realmente. Y nos quieren endilgar de que nosotros nos oponemos al proyecto de Pedernales, y no es así. Nosotros queremos que se desarrolle el proyecto de Pedernales, pero sobre la base de reglas claras y precisas y que el pueblo dominicano tenga totalmente claro qué es lo que va a pasar en dicho fideicomiso. José, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Caramba. Pero sí vamos a volver a la parte interna, porque todavía falta mucho de aquí. Además, yo aspiro, y este es un deseo personal, yo aspiro que antes del 24 tengamos el Código Penal del que estábamos hablando hace un ratico. Y que no tenga que ser una de tus banderas cuando llegues a candidato. También. Pero vamos a volver entonces a la parte interna del partido para cerrar. Sí. ¿Cómo convences tú? Yo veía unas declaraciones de Sánchez Cárdenas cuando lanzaba también su aspiración a la misma posición, senador del Distrito Nacional, el exministro de Salud, que él hablaba de que uno de los méritos que él tiene dentro del PLD para aspirar a esto es que él, desde la lucha del PLD de antaño, él siempre ha estado en los barrios. No sé si es verdad, yo no conozco su trayectoria política, salvo cuando era ministro de Salud. ¿Cómo enfrentarías tú un secretario de Asuntos Legales del partido con tus características de las mismas que la actual senadora, en el lenguaje popular, de Popi? Popi, ahora me entero. Versus un Sánchez Cárdenas que según él sí es de los barrios. ¿Cómo los vas a convencer para que
se inclinen por tu aspiración y no por la de Sánchez Cárdenas? Mira, realmente yo creo que los compañeros que estamos aspirando a la candidatura somos compañeros que tenemos los méritos suficientes para ella. No voy a denostar aquí bajo ningún concepto a Sánchez Cárdenas ni a Gustavo Sánchez. Lo que yo sí te puedo decir es que yo comencé mi actividad política hace 28 años. Entré al partido a los 18 años a través de lo que se llamaba un comité de trabajo PLDista, un CTP. Pasé por un círculo de estudio, me crié en Atala. El que sepa lo que es Atala sabe muy bien que es un barrio de clase media pura que está al lado de Honduras, está al frente del 30 de mayo. Yo me rodeé de sectores que yo creo que más o menos representaban mi estatus social. Sánchez Cárdenas es un buen dirigente que hasta que fue ministro realmente yo no lo conocía y yo tenía 28 años en el partido. Entonces, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que desde el 2000 para acá, independientemente de todo lo que ha sido mi ascenso en el partido, que ha sido peldaño tras peldaño, del 2000 para acá, si tú preguntas internamente en el partido quiénes son las figuras que de agosto del 20 hasta la fecha han dado la cara por este partido, te van a decir, entre otros, José Dantes Díaz. Y yo creo que tengo una propuesta atractiva que compite con lo que pudiera presentar Farideh Raful y quien sea que vaya por la fuerza del pueblo, ya sea Omar Fernández, Rafael Paz o Tobías Crespo o quien ellos quieran llevar. Esa pelea va a estar buena. Va a estar buena. De todas. Todos esos nombres son interesantes. Y son jóvenes, propuestas nuevas, o sea que... Somos jóvenes a algunos. Tú sabes que creo que Sánchez Cárdenas y que Gustavo Sánchez no. Acuérdate que la edad no tiene que ver, son las ideas. Ven acá, cuidado, vale, no te me... Yo creo que vamos a tener que repensar eso, porque nosotros siempre decimos dirigentes jóvenes, valiosos, como Juan Ariel Jiménez, José Dantes, pero lo de los 28 años no. Eso es lo que te digo. Lo que ocurre es que lamentablemente en la actividad política, el tú tener 20, 30 años, te ven como un niño. O sea, nos ven como los niños del comité político, pero tenemos 30 años en el partido. ¿Por qué? Porque lamentablemente la cultura política estaba acostumbrada a los caudillos de 75, 80 y 85 años y eso debe cambiar. La nueva política debe ser totalmente distinta. Nuevas ideas y caras frescas. Nosotros los jóvenes al poder. Los jóvenes mira, nos relajaron. Muy bien. Gracias, José Dantes, por acompañarnos. Gracias, y bueno, suerte en esas Karina, aspiraciones. gracias, doctora. Gracias, Máximo. Sí. Ha sido, amigos, José Dantes, secretario de Asuntos Legales del PLD y ahora aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional en No Se Diga Más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.